Entonces, pasaba eso, por cierto, y entonces ahí viene la pugna de que si las cosas que se lograron en la Ilustración son buenas o no. O sea, vamos, yo pienso que son buenas, estoy de acuerdo con que fue bueno que el poder haya sido repartido, pero ¿qué se obtuvo realmente con esta división de poder? ¿Realmente será bueno que el poder esté en manos del Parlamento? Porque al final de cuentas el Parlamento literalmente son como ellos son los que hacen lo que quieren, ¿cierto? Y el presidente se ve bastante limitado en la representación que él tenga dentro del Parlamento, lo cual dentro de todo está bien, pero cuando el Parlamento de alguna manera se colude, es capaz de derrocar un gobierno. Y eso es lo que tuvimos, por ejemplo, con este enfrentamiento militar, ¿ok? Pero en la idea de que el Parlamento tenga más poder es algo que nace netamente en esta época, en los siglos XVII y XVIII con el movimiento ilustrado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Analizar cómo las ideas ilustradas se plasmaron en las sociedades del siglo XVII y las revoluciones del siglo XVIII, ¿ya? En esta época, chicos, se empieza, Estados Unidos empieza con su independencia, y posteriormente América empieza con su independencia. Gracias a la idea de la Ilustración es que nosotros somos como tal chilenos y no somos como tal españoles. Habían algunas personas en esa época que no querían ser chilenos, sino que querían seguir siendo parte de la corona española. Los realistas, que se le llamaba. La lucha en la época de la independencia de Chile era patriotas contra realistas. Un libro muy bueno se llama Ni patriotas ni realistas, de Leonardo León, creo que el tipo. Un libro cortito de historia, bastante bueno si a alguien le interesa la historia. Entonces, chicos, vamos a ver entonces eso es el objetivo de la clase, principalmente cómo esta idea, cómo la ilustración, ya, porque nosotros ya conocemos la teoría de la ilustración, ¿cierto? Conocemos que son ideas que van a que el rey no tenga tanto poder. Ok, esa es la teoría. Pero ¿cómo esto se llevó plasmado a la práctica? ¿Cuáles acontecimientos nos dicen de que estos acontecimientos fueron producto de la ilustración? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, eso. Ah, profe, que fome. Bueno, así están ustedes en este momento. Yo estoy feliz porque me encanta la historia. Este retrato no recuerdo cómo se llama el tipo. Es un intelectual español, el cual accedió a cargo de ministro y claramente tenía más poder porque, por supuesto, no toda la gente en aquella época podía darse el lujo de poder autorretratarse como se está autorretratando este ministro, ¿ok? O sea, que el ministro tenía más poder en esta época, por supuesto que tenía más poder. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Lo importante, chicos, acá es que ustedes conozcan grandes eventos de la ilustración, ¿ok? Todo parte con John Locke. ¿Se acuerdan de John Locke? El tipo que hablaba de la libertad y de la importancia de que la gente estuviera ilustrada, la importancia de que la gente sacara sus propias conclusiones sobre ciertas cosas. ¿Se acuerdan de John Locke, cierto? Leímos algunas citas, algunos de ustedes leyeron algunas citas y se acuerdan que el tipo hablaba principalmente de que la gente tenía que sacar sus propias conclusiones sobre las cosas y que tenía que dejar esa idea medieval, ¿cierto? De que el rey era el que tenía la razón en todo y que en verdad era un ser humano divino, porque la naturaleza, las ciencias como la biología en aquella época les demostraba de que todos los seres humanos eran iguales. Las vacunas que siguieron a continuación demostraban de que todos los seres humanos podían ser curados de enfermedades universales. Entonces, que el rey supuestamente tuviera la sangre azul, como se decía en esta época, era algo bastante erróneo y bastante estúpido pensarlo, porque si al rey le cortaban la cabeza, como lo hicieron en Francia, con el final de la Ilustración, iba a sangrar rojo, igual que el resto de todas las personas. Entonces, John Locke empezó a criticarse esas cosas en Inglaterra en el siglo, ¿qué siglo es ese, chiquillos? 1690. ¿Qué siglo es ese? Siglo Siglo XVII, ¿no? XV. ¿Siglo XV? No, no es siglo No. XV. No. 17. Siglo XVII. Siglo XVII. Muy bien, exacto. Fines del siglo XVII. Siempre que vean un siglo, si el siglo está en 16, es porque es el siglo Hay que XVII. ponerle uno más. Hay que ponerle uno más, exacto. Esa es la Algo extensión así era matemática. uno más, uno menos, no me acuerdo. Es lo único matemático que van a ver en historia toda la vida, ¿ok? Entonces, así fueron avanzando, ¿cierto? Newton publicó su teoría de la gravedad en esta época, ¿cierto? Eh, Voltaire en Francia también aportó bastante, y se acuerdan de que estas ciencias físicas, estas ciencias teóricas puras y duras, de matemática, de física, de biología, de química, se empezaron a traspapelar a la jurisprudencia. ¿Se acuerdan de eso?
de qué era lo más correcto para llegar a las conclusiones, de hasta qué punto la razón tenía que imperar en las decisiones judiciales. Y se acuerdan que llegaron a la conclusión de que la razón era todo, de que la libertad de uno comenzaba con los derechos del otro. Entonces, estas ideas son cosas que empiezan a surgir en aquella época, ¿ok? Junto con la invención de la imprenta. ¿Se acuerdan que esto permitió difundir la idea de todos estos pensadores en aquella época? ¿Se acuerdan que Rousseau defendía de alguna manera el pensamiento en libertad? Que cada uno llegara a sus propias conclusiones, y estas conclusiones iban a ser la verdad absoluta de todos los seres humanos y que todos íbamos a tener nuestra propia opinión en ese aspecto, ¿ok? Entonces, súper importante esto, chiquillos. ¿Y por qué va a ser súper importante? Porque las colonias dejan de ser colonias pensando en estas ideas. Por ejemplo, Estados Unidos, que es independencia en 1775, se sentía diferente a Inglaterra. Se sentía de que la comunidad que vivía en Estados Unidos no quería formar parte del gobierno central que estaba a kilómetros de mar. ¿Se entiende? Entonces los tipos creían que ellos podían autogobernarse, creían que ellos podían ejercer un poder soberano bajo la tierra en la cual ellos estaban, y no querían formar parte básicamente de la corona inglesa. Lo mismo ocurrió acá en América Latina, ¿cierto? Chile dejó de pensar que quería ser parte de la corona española. Muchos chilenos dejaron claro de que ellos querían autogobernarse, ¿ya? Súper importante eso para tener claro cómo se fueron plasmando estas ideas de revolución. Y el gran acontecimiento que se le considera y se le adjudica a la Ilustración es la toma de la Bastilla, ¿ya? Que es el inicio de la Revolución Francesa, ¿ya? Súper importante esto, y para comprender esa idea vamos a ver un siguiente video, ¿ya? Pero, chiquillos, si ustedes me preguntan por acontecimientos que marcan la Ilustración, son los que tienen acá. No se preocupen, que este PPT, como siempre, lo voy a mandar, no esta semana, porque esta semana estamos de vacaciones. ¡Yay! Estamos de vacaciones. Pero la que viene, ahí sí la voy a mandar, junto con la asignación que tienen que hacer. Tienen que hacer un PPT, básicamente con... ¿Qué es Prusia? ¿El qué? Prusia. Prusia es lo que es Alemania en la actualidad, ¿ya? El reino de Prusia. Estaba Prusia, estaba Rusia, estaba Austria, estaba Hungría, después pasan a ser Austro-Hungría, pero es toda esa zona que estaba dominada por el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? ¿Les quedó más claro? No les quedó claro, creo yo. Pero Prusia es lo que es Alemania en la actualidad, ¿ya? Eh, pero insisto, chiquillos, estos pensadores ilustrados proponían las ideas, daban las ideas de que por qué las cosas estaban resultando mal, y la gente los adoptó y los asumió muy bien. Por ejemplo, que la Emma Watson dé un discurso sobre feminismo, podríamos decir que ella está ilustrando a la población, ¿cierto?, sobre ciertas ideas para defender el feminismo. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? La gente, los pensadores dicen cosas y la gente recibe esas cosas bien o mal. Ahora bien, y súper importante, y esto quiero dejarlo claro, si esas ideas están bien o mal, es algo netamente que se le debe a la razón de cada ser humano. Y eso era lo que proponía la Ilustración, y eso es lo que está bien dentro de todo. Pero, por ejemplo, con el caso que vamos a ver un poco más adelante, que es el caso de María Antonieta de Austria, nos vamos a dar cuenta que la gente en sí estaba bien lo que estaban proponiendo, pero realmente no venía al caso que asesinaran a dicha reina. Spoiler, esa reina la asesinaron. Es lo mismo, por ejemplo, como lo podemos ver reflejado con el movimiento social que tenemos en Chile, ¿cierto? Con el estallido social, o la consigna de Chile despertó. Todas estas consignas, uno puede estar en contra o de acuerdo de estas consignas. Yo personalmente las apoyo y las comparto, ¿ya? Pero yo no puedo estar de acuerdo con la destrucción de los locales, yo no puedo estar de acuerdo con el lanzamiento de piedras, yo no puedo estar de acuerdo con la violencia que se propaga a través de estas ideas ilustradas para Chile. ¿Se entiende? Es como una analogía que estoy haciendo, ¿cierto?, de la ilustración con lo que puede pasar en la actualidad en Chile en este momento, ¿ok? Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero la violencia siempre tiene que ser repudiada, venga de donde venga. Y eso es súper importante para que lo tengan claro. Bien, entonces, ustedes siempre, y digo siempre, y probablemente esto salga en la prueba, deben recordar eh, que alguien lea, por favor. Isaías, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Profe, ¿le voy a silenciar el micro al Martín? Bueno.
La, Ay, no, la ilustración fue que que se te escucha mucho la tele. Mejor otra persona que lea. Eh, Lilian Mancilla, ¿puede leer el primer texto, por favor? El primer párrafo, este. Aló, Lilian Mancilla. Ya, profe. Ok, La Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Europa durante el siglo XVII. El origen del 18. pensamiento, ah, el origen del pensamiento ilustrado se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII, pues eran continuadores de la idea de que con desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases para el progreso de la humanidad. Exacto, muchas gracias. Y la ciencia se puede desarrollar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Chile tiene su propio Ministerio de las Ciencias, el cual, bueno, en verdad existe hace muy poco, de hecho creo que existe desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero en teoría, ¿cierto? Las ciencias proponen una universalidad del conocimiento, lo cual permite que cada país pueda autogobernarse en la actualidad. Muchas gracias, Lilian. Y también, aparte de esta idea, ¿cierto? Entonces tienen que recordar eso. También tienen que recordar que la difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida por la expansión de la imprenta. ¿Se acuerdan de esta maquinita? Que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares en cada publicación. Vamos, chiquillos, que la invención de la imprenta también permitió incluso la primera revolución industrial, ¿ya? La cual, de alguna manera, incrementó, insisto, la calidad de vida considerablemente para todas las personas. Y finalmente, Raúl, ¿puede leer el último párrafo, por favor? Donde dice esta, ¿cierto? Donde dice esta, exacto. Esta se caracterizó por el desarrollo de tres grandes ideas: libre pensamiento, separación de los poderes y la soberanía popular. ¿Sigo? Siga, por favor. ¿Cómo estás? Estas ideas contrastaban con el modelo político y social del antiguo régimen que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVII. A pesar de que la Ilustración y el absolutismo eran opuestos, hubo una etapa, a fines del siglo XVIII, en que estas dos convergieron. Esta época fue llamada despotismo ilustrado. Exacto, muchas gracias. Y esta época, chicos, que se le llamó despotismo ilustrado, también podríamos decir que era como cinismo ilustrado. Como que todos ya sabían que el rey no tenía tanto poder, como que todos sabían que el rey en verdad debía gobernar basándose en lo que quería el pueblo, pero nadie se atrevía a hacer nada. Nadie se atrevía a decirle al rey, oye, bájate del pony. Como que nadie se atrevía a decirle eso. Entonces, el acontecimiento que sí permitió decirle al rey, bájate del pony, fue la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿ok? Entonces, y ahora es lo que le digo yo, insisto, si esto fue bueno o malo, es prácticamente conclusión de ustedes, ¿ya? Pero atentos con el siguiente video. El video que vamos a ver a continuación, chiquillos, es la historia de María Antonieta de Austria, la última reina que tuvo la corona francesa, ¿ya? Esta mujer se le adjudicaron muchas cosas malas. Decía que la tipa tenía una vida bastante, de alguna manera, extravagante. Podríamos decir que la tipa, como que a pesar de que todo el pueblo de Francia sufría hambre, la tipa iba a los palacios, iba por la moda, ¿cierto? Como que no era tiempo, como que ella era demasiado anacrónica, podríamos decir. Toda la gente estaba recién empezando a ser campesinos y a ella le interesaba la moda, a ella le interesaba vestirse bien, verse elegante, y la otra gente no tenía el poder económico para poder hacer esas cosas. Y esta diferencia de poder, esta diferencia económica que manifestaba la reina, hizo enojar a esta gente, ¿ok? Como que le hizo decir a la reina, oye, por favor, la gente se está muriendo acá abajo, déjate de hacer fiestas, por ejemplo. Entonces, producto de esto, se dice que ella fue uno de los causantes de
esta toma de la Bastilla y de esta Revolución Francesa. Ahora bien, muchos historiadores en la actualidad han dicho que en verdad la tipa no era como se la pintaba. La tipa en verdad sí trataba siempre de apoyar a su reino, en verdad le interesaba la moda, pero eso era un gusto netamente individual, ¿cierto? Hay gente que le puede o no interesar la moda, pero eso no quiere decir que sean buenas o malas personas. Se decía que la tipa, cuando la gente le pedía cosas, así como por favor, mejor calidad de trabajo, la tipa les decía que coman pasteles. Y era así como que los mandaba literalmente a... Como los mandaba, bueno, se entiende la idea. Entonces, esas cosas se han tratado de desmentir con el tiempo y se ha tratado como de limpiar la imagen de María Antonieta, ¿cierto? Entonces, para que la conozcan un poco y para que se hagan una idea de cómo la Ilustración hizo que la gente tomara la decisión finalmente de destituir a esta monarca y también al rey, ¿no es cierto?, de esta época. Otra cosa, que los reyes eran muy jóvenes, y vamos, que los tipos asumieron la cabeza de un imperio a los 19 años, y eso también no es algo que realmente se le pueda culpar a ellos, ¿cierto? Básicamente era porque así funcionaba la monarquía. Entonces, como que echarle todas las culpas a solamente la imagen de estos dos reyes fue una decisión bastante injusta la que tomó la sociedad francesa. Culpar a estos dos reyes fue algo que no tenía sentido, ¿ok? Pero producto de la Ilustración, cosa que es bueno, pero se tornó en algo malo debido a esto, ellos tuvieron que asumir todos los males de la monarquía. ¿Se entiende la idea? Es como, insisto, es algo bueno o malo. Es como el estallido social que ocurrió en Chile en octubre, ¿cierto? Como que las cosas que se quieren propagar a través del estallido social son buenas, ¿cierto? Mejorar las pensiones, mejorar la calidad de vida de todas las personas, mejorar el sistema de salud, mejorar la educación, etc. En la base esas cosas son buenas, pero lo que se desprende posteriormente de eso puede llegar a desembocar cosas malas. ¿Se entiende? Es lo mismo, es literalmente lo mismo. ¿Ya? Atentos al video. Ah, tic-tac. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una archiduquesa y reina consorte de Francia y Navarra. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue la 15ª y penúltima hija de la emperatriz María Teresa I y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La pequeña María Antonieta vivió una infancia relativamente despreocupada. Creció entre palacios al lado de sus 10 hermanas y 4 hermanos. Recibió una educación típica de una niña aristócrata del siglo XVIII. Tras la Guerra de los 7 Años en 1763, la preservación de la frágil alianza entre Austria y Francia se convirtió en una prioridad para la emperatriz María Teresa. Reforzar alianzas a través del matrimonio era una práctica común entre las familias reales europeas de la época. Así, María Teresa decidió que su hija afianzaría la unión con Francia casándose con Luis Augusto, nieto de Luis XV y heredero del trono francés. El 13 de junio de 1769 tuvo lugar la petición de mano. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renunció a sus derechos sobre el trono de sus padres y 4 días más tarde se fue hacia su nuevo destino. Se casaron el 16 de mayo de 1770 en Versalles. La joven María Antonieta no fue del todo bien recibida en Francia, pero intentaba adaptarse a las costumbres locales. Para evadirse, comenzó a concentrarse en la moda y empezó a distinguirse por las grandes fiestas y las partidas de cartas, donde se realizaban fuertes apuestas. Pasó sus primeros años en la corte de Versalles, ajena a demasiadas obligaciones. Tras la muerte de Luis XV el 10 de mayo de 1774, Luis Augusto, de 20 años, lo sucedió en el trono francés como Luis XVI, haciendo así a María Antonieta, de 19 años, reina de Francia. Los jóvenes reyes de Francia no eran el matrimonio mejor avenido de la historia. Sus caracteres no eran del todo compatibles. Se ve que él era tímido y ella vivaz y divertida. Después de 7 años todavía no habían consumado la unión. Finalmente, en 1778, María Antonieta dio a luz a su primera hija, María Teresa. 3 años después nacía el ansiado delfín, Luis José Javier Francisco. En 1785 tendría su tercer hijo, Luis Carlos, el futuro Luis XVII. Un año después nacería su última hija, María Sofía, que moriría con 1 año de vida.
A pesar de que la actitud de María Antonieta cambió ligeramente con la maternidad, no abandonó sus veladas y fiestas en el bello Petit Trianon, un palacio construido especialmente para ella. Durante la década de 1780, el gobierno francés se encontraba lleno de problemas financieros y las malas cosechas no ayudaban. El estilo de vida extravagante de María Antonieta se convirtió en un tema popular y el número de críticas hacia la reina, muchas veces inciertas, fue en aumento. En 1785, un malentendido por un carísimo collar marcó una nueva etapa de impopularidad y odio por parte del pueblo francés. La reina fue considerada culpable de un acto que no cometió. Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió la famosa frase "que coman pasteles", que supuestamente habría pronunciado María Antonieta cuando la gente del pueblo, sin harina para preparar pan, fue a Versalles a protestar. Los historiadores han dicho en varias ocasiones que no es cierta. El 14 de julio de 1789, obreros y campesinos franceses asaltaron la prisión de la Bastilla para tomar armas y municiones, marcando uno de los hitos más simbólicos de la Revolución. El 6 de octubre de ese año, una multitud se reunió fuera del Palacio de Versalles y exigió que el rey y la reina fueran expulsados. María Antonieta intentó colaborar con su marido en el gobierno cada vez más deteriorado del país. Pero ya era demasiado tarde para la monarquía. Después de la proclamación de la monarquía constitucional y del aceleramiento de los acontecimientos revolucionarios, la familia real decidió huir de París en 1791. Fueron capturados y hechos prisioneros. En el verano de 1792, con Francia en guerra con Austria y Prusia, se pidió la expulsión del rey. En septiembre, después de un mes de terribles masacres en París, la Convención Nacional decidió abolir la monarquía y declarar la República Francesa. Tras la ejecución de Luis XVI, que había sido condenado a morir en la guillotina, María Antonieta fue separada de sus hijos y recluida, sometiéndose a crueles interrogatorios. 9 meses después de la muerte del rey, fue declarada culpable de alta traición y penada a morir guillotinada el 16 de octubre de 1793. Hubo muchos factores que contribuyeron a los problemas económicos en la Francia de la época, y María Antonieta no fue la causa principal, pero sí sirvió de chivo expiatorio. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada como la personificación de los males de la monarquía. María Antonieta fue la última reina de Francia, una personalidad emblemática de la historia francesa y todo un símbolo del exceso y la frivolidad. ¡Ey, ey! Os tenemos una última... ¡Ay, no! Ya. Pero eso, chiquillos, se entiende la idea, ¿cierto? Comprenden que María Antonieta, a pesar de no ser la culpable de los excesos de la monarquía, recayó todo en ella básicamente porque la burbuja no daba para más, ¿cierto? Literalmente la gente ya estaba informada. El capital cultural, expandido a través de la invención de la imprenta, permitió a la gente sacar las propias conclusiones de que el sistema monárquico ya no daba para más. ¿Por qué? Porque estaban pasando hambre y porque la reina no estaba pasando hambre y querían que de alguna manera las cosas se equipararan. Y por eso nacen los estados modernos, por eso nace Chile, por eso nace Estados Unidos, por eso nace Francia, ¿sí? Y por eso las monarquías ya no tienen el poder que tenían en la actualidad. El único país que sigue siendo una monarquía es Inglaterra, y la monarquía es más que nada por tradición, porque el que tiene el real poder económico y político en Inglaterra es el primer ministro, no los reyes. Los reyes en verdad solamente se prestan para la copulla, pues niña, no sé cómo decirlo, ¿cómo se llama esta frase? Para las cámaras. Para las cámaras, sí, ¿cómo se llama? No importa, eso para la farándula, eso era la palabra que estaba buscando, para la farándula. Y eso, pues chiquillos, este es el tipo de entrada, un poco, ¿sí, cuénteme, Isaías? Es que como a mí se me fue el internet, no tuve tiempo de hacer la tarea. ¿Ya? ¿Me da más plazo, por favor? ¿Para hacer qué tarea? ¿La última actividad de la asignación? La del segundo semestre, sí. ¿La primera asignación? Sí, la del segundo semestre, sí. Ya. Sí, Isaías, te puedo dar más plazo, pero yo creo que hasta el domingo, básicamente, no puedo más, ¿ya? Yo sí. Y última cosa, chiquillos, bueno, en el PPT va a estar la actividad que tienen que hacer, la tienen que hacer de 3 a 4 personas, y tienen que crear una biografía, ¿ya? De uno de los siguientes Para mí nadie me elige. Y este es el ticket de entrada para la siguiente unidad, pues. Y como les digo, el objetivo de esta unidad es que ustedes comprendan algunos acontecimientos que dan inicio a la Ilustración.
la independencia de Estados Unidos, el proceso de independencia de los países latinoamericanos, la Revolución Francesa, son algunos acontecimientos que tienen que saber manejar, ¿ya? Para este ticket de entrada. Chiquillos, ahora me tengo que ir porque estoy 5 minutos